Hablaremos de presagios. Ayer hablamos de las sortes virgilianae y de las suertes de los apóstoles, que eran formas de adivinación que consistían en meter el dedo en un libro y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación del futuro. Pero el presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no debe buscarse con el dedo y que para el supersticioso habla del futuro. Es decir, los presagios suceden, se imponen, son eventos no preparados, como el poner un dedo en un libro, que demuestran, si usted tiene ganas de aceptar esa demostración, la inexorabilidad de un destino. Las autoridades cristianas aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, a la tos de un hombre, al encuentro con un animal, pero en realidad esos eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría ineluctablemente. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Soy dicho bolita. Incluso los médicos, antes que estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlomagno, digo en otro orden de cosas, eran enormemente sensibles a los presagios, por no decir supersticiosos. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse infinidad de signos excepcionales que no dejaban duda alguna acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Y todo el séquito de don Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico que se había derrumbado les dio a entender también la inminencia de la muerte, se incendió un puente en Maguncia, hubo un accidente de equitación, una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe, se había borrado. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Che, se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿Y de qué manera podía hacer caso? Muriéndose, por ejemplo. Los consideró con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Dice, debe ser algún otro. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de esas señales, casi como certificado de la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno, como un énfasis superfluo. No se dice, o en todo caso empezaron a no prestar atención a esos presagios o a esos podsagios. Otra cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en Adrumetum, en África,
tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para desdeñar o no aquello que era una señal de días nefastos. Finalmente decidieron quedarse y no le fue tan mal porque conquistaron Egipto y destronaron a Ptolomeo. Mirá si no se hubiera caído, decían algunos, ¿no? Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, cuando saltó a la costa de Bolverheit, cayó de boca al suelo. Guillermo el Conquistador fue el que invadió Inglaterra, saben ustedes, allá en 1066. Bueno, parece que se cayó de trompa al suelo y todos dijeron, es un mal presagio. Guillermo tranquilizó a las tropas. Advirtió que había decidido tomar aquella tierra inglesa con la frente y ambas manos, que por eso se había caído. Sin embargo, un poco más tarde, Guillermo el Conquistador se cayó de su caballo y muchos que se enteraron indirectamente del suceso dijeron que también era una mala señal. Pero bueno, esta vez tuvieron razón. Incluso cuando estaban comentando que aquella era una mala señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo había muerto. O sea que no solo era una mala señal, sino que era la peor de las señales. Quiero decir que tenían razón. Lo que quién sabe si tenían razón es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo se va a morir. Efectivamente se murió. Pero no se va a morir en virtud de la influencia que las caídas de un caballo tienen sobre el futuro. O no lo sé, a lo mejor no. Sí. A lo mejor sí. De mal agüero, por ejemplo, era que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba naturalmente en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya ulterioridad fue más bien tremenda. Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, una institución llamada los Quatorzièmes, que eran unos caballeros que estaban a la noche, o de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena, en donde hubieran quedado 13. Entonces llamabas a los 14 y decían, mis muchachos, somos 13, manden uno. Y mandaban un 14 que era justamente el 14º. Eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y se alquilaban para cualquier reunión. Listo. Bien. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, salud, Jesús, etcétera, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parecen que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría inmediatamente, moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirla de los efectos fatales. Pero hay una historia rabínica que es mejor que esto. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba moría. Y a Jacob no le gustó de ningún modo esa forma tan precipitada de dejar el mundo y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar
tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo. Sí, las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que impuso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. Digamos, para terminar, que Napoleón era experto lector de presagios. Cuenta Constant, el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos que se trasladaban en sus campañas para que no sufrieran ninguna rotura, puesto que estaba convencido de que un espejo que se rompe es ciertamente un mal presagio. Entonces se hacía llevar los espejos en el mismo carro que viajaba él, para que lo cuidaran tan prolijamente como se lo cuidaba a él. También mandaba soldados a matar lechuzas para que su comitiva no se encontrara nunca con lechuzones. Pues iban unos tipos adelante de ir a cazar lechuzas para que después las lechuzas no anduvieran chistándole. Así cambio lechuza portero, cruz diablos, una gran siete, todas esas cosas que grita uno cuando te lechucean. Bueno, así que había todo un batallón de espantadores de lechuzas. Ajá. Sí. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba el retrato, Josefina estaba en Europa. Digo, Josefina estaba en París. Napoleón temió lo peor. Temió lo peor, es horrible, ¿no? Napoleón tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, para custodiarla ante posibles desgracias. Así que ahí anduvo Josefina 2000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizarlo al tipo, se le rompió el retrato. Estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. El presagio en la obra artística. Es decir, usted empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo a usted, y si no despierta su alarma, va a despertar su agrado cuando algo sucede. Al principio del libro, un cuervo deja caer una herradura sobre una esquina. Entonces, evidentemente allí hay una mezcla de mala y de buena suerte. No es después de todo un buen presagio, es un presagio dudoso, pero que un cuervo se pose sobre una casa es algo. Pero puede ser mucho menos que eso, y puede ser mejor que eso. Usted está viendo una obra de teatro y un sujeto velado aparece en el fondo del escenario y pasa. Finalmente, al terminar la obra o en el último acto, este sujeto velado revela su identidad del modo más inesperado. Eso es un presagio. Es un presagio artístico. Que puede ser mucho menos que eso que le dije. Puede ser un acorde, puede ser el nombre de un médico que se llama de un modo curioso. Sí, puede ser el nombre de un médico. Por ejemplo, así murió Catalina de Medici. A ella le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero eludió siempre ese barrio, ¿no? Y ese lugar. Y cuando se sintió enferma, estaba muy lejos de Saint-Germain y se consideraba a salvo. Vino un médico, la atendió, y la tipa se sentía mal. El médico la atendió
con muchísimo afán, y ella le preguntó cómo se llamaba, y él le dijo Saint Germain. Ella murió. Fuerte, ¿no? Si usted hace esa premonición al principio de la obra, cuando aparezca el doctor Saint Germain, usted va a decir, ¡oh! Era un tipo. Claro. Bueno, en cambio, es absolutamente contraindicado que estos presagios aparezcan, por ejemplo, en un radioteatro o en un teleteatro de larga duración. Ajá. Por ejemplo, un presagio del primer capítulo que encuentre su explicación a los 5 meses. Sí. No, la gente ya se va a haber olvidado, los actores ya cambiaron, el rumbo de la historia cambió, ahí no valen presagios. Sí valen presagios dentro del mismo capítulo. Sí. Que se cumplan rápidamente. Sí, tienen que ser presagios de inmediato cumplimiento, que son los que prefieren las personas vulgares como yo, ¿no? Yo quiero que el vaticinio se cumpla ya. Ajá. Usted va a tener una vida feliz. Ajá, digo yo. Y a la media hora llamo, escúcheme. ¿Qué pasa? ¿Y pasa? Estoy acá sentado y la verdad que no me siento muy feliz. Al contrario, le digo. Bueno, usted porque es muy ansioso. Dice el tipo que ha hecho el vaticinio. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A las personas que hacen cumplir sus propios presagios mediante la voluntad. Así es. Eso está bien. Que son ellos su propio presagio. Personas que son, por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra el tipo y dice, acá va a pasar algo. ¿Por qué? ¿Porque voló un cuervo? No, porque vino fulano. Claro. Porque vino. Entró la mina y dice, Araca, muchachos. Llegó la diosa. Ella es un presagio de sí misma. Su propia presencia garantiza que va a ocurrir algo extraordinario. Yo siempre me he enamorado de esos presagios. Me dirá usted que mi cara también es un presagio de que el romance va a terminar mal. Le contestaré, por eso trato de evitar que mi cara influya en mis asuntos amorosos. Hemos ido a la discoteca, en otro orden de cosas, a buscar discos relacionados con presagios. En verdad, cualquier cosa puede ser tomada por un presagio. Nómbreme un tango cualquiera. Caminito. Bueno, ese justamente no. Caminito, claro, Caminito. Dice, bueno, si usted en el meso del camino de la vida se encuentra con una selva que qué sé yo, bueno, es que se va a ir al infierno. Me está asustando, ya usted me interpreta todos los tangos. Sí. ¿Y los psicoanalistas interpretan los tangos? No, pero no en el sentido de los locutores, que dice, ahora fulano tal interpretará la comparsita, Sí. queriendo decir que la va a tocar. Que la va a tocar, sí. ¿Eh? Sí. Voy a interpretar a su hermana. Bueno, esta misma interpretación es la que se hizo del bellísimo tango que se llama Tal vez será su voz. Tal vez será su voz, un presagio. Es un presagio. El presagio de algo. Hay voces. Si hay presagios, son los presagios que consisten en voces que se oyen. Juega el 14. Lo iremos en la versión que a mí más me gusta, que es la de Libertad Lamarque, y hay una estupenda versión de Horacio Molina de este tango, Tal vez será su voz. Adelante, Libertad.